que el hombre por naturaleza es social. Él se asocia por su propia naturaleza. Entonces la familia suple y aporta todo lo necesario para el desarrollo del individuo. ¿Qué es lo que toma el individuo dentro del seno familiar? La provisión, el suplir de parte de Dios de una grande necesidad que tenemos todos los seres humanos, hijo, y es la de amar y sentirse amado. El matrimonio tiene el principio de unirse, el principio de hacer equipo, el propósito de hacer equipo, el propósito de tener una recreación mutua, tener la facultad plena de poder procrear a su familia. Entonces, estos son los propósitos del matrimonio. ¿Qué pasa cuando una de las dos partes está ausente? Y vamos a pasar a la parte de los tipos de familia. ¿Qué pasa cuando se convierten en una familia bioparental solamente de uno que se encarga de los hijos, uno que se encarga de mantener? Primeramente, ¿qué pasa cuando es el hombre el que se ausenta? ¿Y qué pasa después cuando es la mujer la que se ausenta? Muy bien, ok. Bien, ok. Bueno, vamos a tratar de irlo abordando, audiencia, Sam, un poquito a poquito. Tiene razón, Sam, audiencia. Generalmente son dos áreas de conocimiento las que se han encargado de desarrollar un poquito el conocimiento acerca de los modelos familiares y hablar un poquito acerca de la familia. La primera es la psicología. Indiscutiblemente, pues sí se ha encargado un poquito de hablar acerca del desarrollo, del comportamiento humano, del establecimiento de las familias. Y la segunda disciplina que se ha dedicado a estudiar acerca también de ello y del comportamiento humano es la sociología. La sociología también se ha dado a estudiar acerca del comportamiento humano, y podemos añadir una tercera que también se le conoce como la antropología, que es la encargada de estudiar el comportamiento humano, el desarrollo humano a través del desarrollo cronológico propio. Entonces, el primero que tú me dices, hijo, es el homoparental. Es el modelo que estamos observando y el modelo que Dios estableció en la palabra de Dios, ¿verdad? La pareja, decíamos en el inicio, en Hebreos 13:4, honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y como una solamente nueva mención para desplantar en los modelos de familia, el Señor dijo, entonces llenen, fructifiquen y llenen la tierra y sojuzgarla. Entonces, biológicamente, ahí en Génesis 1, 26 y 27, el Señor estableció el modelo biológico. Okay. Porque el modelo biológico es el de poder reproducirse. Ese es el primer enfoque desde el punto de vista biológico. El de tener todo lo necesario, tener la unión marital para que se pudiera dar la perpetuidad de la especie. Después de ello, entonces, viene el modelo desde el punto de vista filosófico. Okay. Y el modelo desde el punto de vista filosófico, vamos nada más a mencionar el periodo clásico. Y dentro del periodo clásico, indiscutiblemente quienes le dieron mucho detalle y mucha formación y desplante a la filosofía, pues desde luego fue la cultura griega. Entonces vamos a mencionar a Aristóteles. Okay. Aristóteles dijo que la familia era la institución y la agrupación a partir de la pareja, y como dijo Sam, usted puede referir, puede investigar, porque esa es la definición que dio Aristóteles. Dijo que era la agrupación y la asociación a partir de la familia con un sentido en común, con una identidad propia y con principios compartidos como familia. Okay. Entonces, esos son los modelos tanto biológico como filosófico. Pero entonces venimos a la palabra de Dios y no nada más vamos a mencionar los que contemporáneamente se han establecido. Amable audiencia, queremos mencionar esto. Ha intervenido y ha influenciado indiscutiblemente lo que hoy le llamamos ideología de género. La ideología de género es algo sorprendente. ¿Por qué? Porque sí, ¿no? Porque entonces ahora tú puedes sentirte algo diferente a lo que tu apariencia física refleja.
¿no? Ujú. Entonces, pues sí, es algo muy, muy, muy arbitrario, porque pues ahora dicen que aunque haya una persona con apariencia de género masculino, Y no solamente de género humano, o sea, pues están ahora se diciendo dicen muchas muchas cosas, cosas, ¿no? ¿no? Ahora se Sí. dicen muchas cosas, ¿no? Ahora alguien que tenga apariencia masculina puede decir que se siente ser una mujer. Sí. Y entonces a esa situación se le llama relativismo. ¿Por qué? Porque ahora dicen, pues aunque yo tenga la apariencia de ser un masculino, pues me siento un femenino. Sí, ¿no? Y aquí me quedo y a ver, bájenme, ¿no? Y es un pensamiento muy proyectado en la sociedad, porque ahora si alguien se para y dice públicamente yo creo que Dios existe, es fuertemente atacado. Ujú. Pero ahora se para alguien con ese pensamiento y lo aplauden. Lo respeta. Sí. Y eso, pues la verdad, si lo vemos desde el punto de vista mismo filosófico, pues eso se le llamaría un absurdo. Sí, sí, tal cual. Entonces, de ahí entonces, pues por la influencia de ideología de género, surge entonces un primer modelo que da a conocer el sentido sociológico y es el monoparental. Ok. Bueno, ¿cuál es el modo familiar o el modelo familiar monoparental? Es cuando hay un solo líder o un solo jefe de familia, ya sea un papá o ya sea una mamá. Correcto. Ahí cae esa familia, ya sea por una separación, por inclusive una viudez, por un divorcio. Ahora se conocen las familias monoparentales. ¿Qué y qué representa o qué riesgo puede estar expuesta una familia monoparental? Bueno, pues el modelo de familia puede quedar deformado, porque el carácter masculino y el carácter femenino se complementan para que haya una identidad en la familia. Ok. Entonces, pues puede haber una deformación de carácter, puede haber una deformación, todo depende de cómo el que esté al frente de la familia determine conducirla, todo depende de sus valores. Por eso quiero añadir esto, que la familia fue también establecida por Dios como un medio de transmisión, tanto de identidad como de carácter, como de principios. Entonces, el riesgo es ese, ¿verdad? Pues el que esté al frente se tiene que tomar doble esfuerzo, porque se tiene que hacer papá y mamá al mismo tiempo. Y en ese sentido, pues el llevar el establecimiento de su familia, ¿no? Conducirla hasta que ellos puedan lograr su propósito en la vida. ¿Cuál ¿Y es? pueden tomar el rol en uno del otro? O sea, una mamá puede tomar Sí, tal sí, hijo. cual la forma de ser que tiene que tener un padre. Indiscutiblemente. Mira, hijo, yo quiero hablar un poquito de mi testimonio personal. Ok. Cuando mi mamá enviuda, Pastor Isma, que en la familia nada más fuimos dos, el apóstol Isma y tu servidor, él tenía 11 años, pero yo tenía 4. Apenas iba yo a cumplir 4 cuando mi papá muere. Entonces, fue un tiempo muy drástico. De cierta manera, yo lo pude solventar porque por mi edad, tal vez no representó el golpe emocional que para mi madre y a mi hermano les representó, porque Claro. sí les tocó mucho, les batalló, les costó mucho levantarse de ese periodo de nuestra familia. Y entonces, después Pastor Isma, pues ya, gracias a Dios, él era un poquito más grande y pues él se casa muy joven y pues ya se va a hacer su vida. Pero Dios le dio mucha gracia a mi mamá para formarnos, ¿no? Porque se tuvo que hacer en dos, ¿no? Ella al mismo tiempo era papá, al mismo tiempo era mamá. En el área de la provisión, impresionante. Yo tengo apenas un poquito pasado de un año que pues ya partió mi mamá con el Señor, pero pues recuerdo mucho, ¿no? Todo lo que Dios me dio a través de ella, todo lo que Dios hizo con ella y a través de ella, porque impresionante mi madre, tomó las riendas del negocio, le dejaron casi nada del negocio, casi de cero, mi madre empieza y se abre camino, empieza a trabajar y Dios le dio la gracia, el sustento. Y después de ello, la formación de tu servidor, porque fue un poquito más el tiempo que me tocó estar con ella, porque pues Pastor Isma se casa pronto. Y entonces, una sabiduría, y quiero decirlo con el temor delante de Dios, mi madre no tuvo la oportunidad de una formación académica.
Si cuando mucho estuvo 3 meses, me platicaba ella, si cuando mucho estuvo 3 meses en la primaria fue mucho. De ahí fue arrancada de la escuela porque pues en su tiempo, las generaciones diferentes. Claro. Mi abuelo admite que pues se fuera a trabajar al DF, ella fue de Hidalgo. Y bueno, el punto que quiero hacer mención es que Dios le dio una gracia en donde pues me saca adelante. El pastor Ismael ya estaba un poquito más formado, pero a los dos nos saca adelante. Y la gracia que siempre me decía, cuando me veía una actitud incorrecta, una actitud rebelde, pues mi mamá nunca le tembló su manita. Yo creo que mi mamá, lo que no fue a la primaria, creo que le dieron un curso intensivo en la PGR de ese entonces, no, a mi mamá no le temblaba la mano cuando me tenía que ajusticiar. Y así fuera, yo me acuerdo que tenía yo 17, 18 y todavía me planchó y me surtió mi despensa, ¿no? Wow. Me planchó mi traje y me surtió mi despensa. Entonces siempre ella decía, tu papá no haría eso. O sea, cuando ella veía actitudes así, muy malas, decía, no, dice, tu papá no haría eso. No, tu papá sí era un hombre de principios, un hombre de carácter. Y tu papá no hubiera hecho, y tu papá no andaba así. No, y tu papá no andaba. Y me hablaba mucho de mi padre. Me hablaba mucho de mi padre. Y eso me formó. Eso fue lo que me formó, porque pues ahí Dios la hizo papá y mamá. Papá y O sea, mamá. papá, sí, mi mamá ya nunca contrajo nupcias. Un día me acuerdo que la chantajeé, no me acuerdo si tenía como 15, 16 años. Ah, pues yo ya me voy. Y no, crees que mi mamá, ay, hijito, no te vayas. ¿Crees que te he dado un mal ejemplo? ¿Crees que aquí hay algo que te incomoda o que no ha sido correcto? Ahí está la puerta. Cuando quieras. Como si hubiera sido un padre, ¿no? La actitud que tomaría un padre. Sí. Entonces, pues sí, gracias a Dios. Entonces, ¿qué implica? Bueno, auditorio, si usted nos está oyendo y está en ese caso, muy lejos de una religión, quiero decirle que cuando caminamos de acuerdo a la palabra, porque eso tuvieron mis padres. Fíjate que cuando conoce mi papá a mi mamá, él ya era creyente, todavía no se bautizaba, pero él ya había aceptado el evangelio. Okay. Conoce a mi madre, solicita su mano, pide su mano y en ese entonces a mi abuelo, que gracias a Dios todavía vivía, obviamente le dirige a él, le pide la mano y le dice, si usted está de acuerdo en otorgarme a su hija en matrimonio, pues yo les pido que solamente nos casemos por lo civil porque yo soy evangélico y pues ustedes son católicos y yo no le voy a imponer a Marta. Entonces, si el día que si ella accede y ustedes como papá están de acuerdo y le dan su autorización, el día que ella crea en lo que yo creo, ese día nos casamos por la iglesia. Y mi abuelo pues dijo, no, pues lo que ella diga. Y mi mamá dijo, no, pues yo sí me caso. Entonces se casan. Después de concebir a mi hermano, cuando él ya tenía 5 años de edad, me platicaba mi mamá que en ese entonces es cuando se casan por la iglesia, porque mi mamá ya da el paso de fe, Okay. mi papá se afirma, y pues ahí, hijo. Quiero decir entonces, audiencia que está en ese caso, pues soy testimonio vivo. O sea, yo vi lo que hizo Dios con mi madre y todo fue por causa de la palabra, ¿no? Siempre su orientación siempre fue, vamos a la iglesia, buscamos a Dios. Siempre ella me instituyó y me enseñó a orar, me enseñó a amar la palabra, porque me acuerdo mucho cuando me regaló la primera Biblia. Me dijo, mira, esto es lo más grande que yo te puedo dar. Y me dio la Biblia y me enseñó a amar la Biblia, me enseñó a respetar la Biblia, a vivir la Biblia de una manera en la cual yo, cuando recuerdo todo lo que ella me decía y me indicaba, la única conclusión que llego es que era el Espíritu de Dios dándole respaldo y dándole autoridad, ¿no? No siempre fueron que me daban mi despensa, pero no, la verdad es que sí tienen una sagacidad para hablar eso. con mucho entendimiento y una sabiduría impresionante, que te vuelvo a decir que la única fuente fue Dios. Ahora, fuera de esto, a casos en los que... Ajá. un caso típico, ¿no? Ajá. Que se suele escuchar bastante. Ajá. Se conocen, no se casan, se enamoran, se entera que está embarazada, se desaparece el hombre. Ajá. ¿Y qué dificultades trae ahí? ¿Qué dificultades? No, pues muchas. Consecuencias. Muchas. Esto es un fenómeno que ahorita ya en este tiempo se ha generalizado mucho. Antes sí se espantaba uno, ¿no? En esa situación. Antes... Sí, en ese No sentido, manches. Sí. si tocamos un poquito lo que es el sentido moral, la moral se ha ido también diluyendo mucho, degradando mucho. Dice Primera de Corintios 15:33, no te equivoques, no escuches las malas costumbres porque corrompen no escuches las malas conversaciones porque corrompen las buenas costumbres, y eso habla de una moralidad. Después, hijo, cuando empecé yo un poquito a interactuar, a relacionarme con mi tío, fallece mi papá
y un tío que se queda no al 100% porque la primera labor fue de mi mamá y un poquito mi tío en mis primeros años tomó el liderazgo moral de nosotros, y él era comerciante, mi papá fue comerciante, le enseña a mi madre y mis tíos fueron comerciantes. Entonces, como papá ya muere, mi tío no me deja trabajar los primeros años con mi mamá, yo trabajaba con mi tío. Entonces, cuando se daba un divorcio, era vergonzoso. Era muy vergonzoso que alguien se divorciara, Sí. se ocultaba. O sea, no, era una vergüenza para la familia. Después de ahí, el embarazo no deseado. Ese era el peor. Si una Ese era el muchacha, peor. en ese tiempo, hijos, se usaban las expresiones, salió con su domingo 7, Sí. salió pastel, también se ocultaba. ¿Cuál era y cuál era la acción de en ese tiempo? Pues el padre de familia, de parte de la muchacha, no, pues buscaba al responsable y lo obligaba, ¿no? Le respondes a mi hija y te casas. Y eso en ese tiempo sucedía en aquel. Ahora en este tiempo, pues sucede de varias maneras, ¿no? Una, pues que ahora he visto, y lo menciono con todo respeto, que hay muchachas que así lo eligen. O sea, ellas quieren ser mamitas solteras, solamente quieren concebir, pues buscan con quién sostener ahí la situación y nunca reclaman. Ajá. O sea, nunca reclaman. Esa era mi finalidad. Si te vi ni me acuerdo. Sí. Y la otra es cuando el hombre no quiere responder, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, obviamente, pues ahí hay una deshonra, un incumplimiento. El concebir contrae responsabilidad y principalmente el del sostener Enormes. y formar, ¿no? Sí. Pero pues ya depende de ella, ¿no? Ella depende de que si le tocó que la sedujera, la engañaran, la abusaran, porque sí se sigue dando esa figura, la figura de la seducción. Indiscutiblemente sigue al tiempo, al día, y pues depende de la reacción de la muchacha. Si la muchacha dice, pues bueno, me pasó la de malas, no me quiero unir a él porque pues, híjole, resulta que el muchacho también es... y la verdad no es lo idóneo. Lo idóneo es hablar con él, decirle, sabes que ya mentalízate, responde, pero inclusive si hasta se dio a la fuga, pues la muchacha tiene que salir adelante, ¿no? Sí, ¿Cómo? claro. Sujetarse con los papás y los papás le dan la oportunidad de seguirla teniendo en casa, pues ella tiene que seguir obedeciendo como si no hubiera pasado nada. Papá y mamá tienen que respetar la maternidad de ella porque pues a veces se da el caso que pues el papá dice, no, pues quédate en la casa, no le va a pasar nada, pero los papás asumen el papá de los padres morales de él, ¿no? Del bebito. bebé. Entonces ahí se da una deformación. ¿Qué es lo más idóneo? Bueno, lo más idóneo es que si papá y mamá dicen, bueno, no te respondieron, hija, vas a estar en casa, pero ahora sí obedece, ¿no? Ahora sí, mija, ahora si te voy a dar la oportunidad, pues es que tienes que entonces respetar. Ya tienes aquí entonces a un ser que depende de ti. Voy a respetar tu maternidad, pero sujétate. Entonces, depende, hijo, son muchas cosas. Depende de lo que la mamá determine. Si No ella deja quiere, de ser una situación delicada, ¿no? Entonces, pues no, hijo, no deja de ser delicada, pero depende de ella, ¿no? Ok. Cuando papá y mamá tienen una buena actitud, primero, pues respetar su paternidad, porque si ellos quieren ser los papás, pues entonces se va a dar un suceso de un fenómeno de adopción, ¿no? O sea, ¿sabes qué, hija? Pues entonces entrégamelo, ¿no? Ellos, ¿no? Entrégamelo. Después se dan como tipo telenovela, ¿no? Ya se dan cuenta que lo entregó, Que no era, que sí, todo que eso. no era. Pero pues depende de la mamá. Aquí depende de la mamá, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando la que falta es la mamá? Cuando se queda el papá. ¿Qué sucede cuando falta la mamá? Es también muy difícil. El papá entonces también depende de su labor, de cómo tener la comunión, hijo, la comunicación, de cómo trabajar el carácter, el corazón de sus hijos. Y es un poquito más difícil, es un poquito más drástico cuando falta ella. Porque ella representa el lado más sentimental, el lado más de cómo estás, hijo, de proporcionar el cariño, de proporcionar la atención. Y el papá a veces no lo da, a veces el papá, si lo llega a dar, le cuesta un poquito y no es imposible. Yo he visto casos de papás solteros que sí sacan adelante a sus hijos, inclusive hasta cuando tienen nada más hijas y se queda él solo, ya sea por viudez o porque X o Y se dio la ausencia de la mamá. No, mis respetos, yo he visto hombres que sí suplen tanto el lado cariñoso, el lado afectivo, porque sí se busca más y lo suple más ella, pero pues lo sacan adelante. Depende del papá, hijo. Depende mucho de la mentalidad del papá. O sea, si tanto mamá soltera como papá soltero, su mentalidad, algo tenemos que conocer como familia. Miren, la mentalidad de papá o mamá indiscutiblemente va
a desembocarse en los hijos. O sea, si el papá tiene claro el propósito, voy a sacar adelante a mis hijos, tiene la capacidad de no estar viviendo en amargura, porque esa es la otra. Cuando se quedan solos, el primer factor es que papá y mamá no se queden con amargura, ¿no? Pues aquella me abandonó, o aquella me dejó. Y en esa situación, sí. Le pueda generar una predisposición a no casarte. O sea, mírame cómo estoy. Y entonces, pues eso puede ser. Se dan muchas conjugaciones. Una que pues termine por aborrecer el matrimonio, o que ella también quiera repetir el modelo del papá o de la mamá, ¿no? Sí, Son sí. muchas cosas, hijo, Sí. pero sí pueden salir adelante aunque se queden solos, dependiendo de su compromiso y de su entrega para con Dios. O sea, todos los casos que he visto, en el gran porcentaje, los que han logrado éxito y han sacado adelante a sus hijos, es porque se rindieron y se entregaron a Dios y caminaron de acuerdo a su palabra y obedecieron sus principios. Ese es Como principalmente. última pregunta de ese tema, Ujú. ¿existe la familia unipersonal? Ayúdame un poquito, hijo, dime tú. La unipersonal es la que está conformada por una sola persona. La familia unipersonal. Así se le llama. No sé si ni siquiera si se le puede Mm. agregar el término familia. Con lo que ya estamos viendo, no sé Ujú. ni siquiera si se le puede agregar el término familia. Ok, mira, te voy a hablar con toda honestidad, con toda sinceridad. No había yo escuchado ese modelo. Ok. No había escuchado yo. Quiero entender entonces cuando hay un solo jefe de familia, hijo, o Cuando ¿a qué es te una sola refieres? persona. ¿Solito, solito? Por decisión propia. No he queda- conocido casos más que cuando los padres fallecen, hijo, y no hay otros consanguíneos. Se puede dar, pero bueno, depende también la etapa, ¿no? Por ejemplo, si se da en una edad joven, no, pues yo creo que yo creo que termina casándose, ¿no? Porque es muy difícil. La verdad, han sido muy escasos los casos que he llegado a ver así, de una sola persona. De hecho, no podríamos hablar de familia como tal. Es lo que está. Es lo que quieres llegar a esa pensando, conclusión. Sí, ese punto, ¿no? Ok, Ya hijo. Con todo lo que estábamos viendo, ¿Ok? pues no, no se puede hacer ese concepto, ¿no? Tal Pues cual. no podría manejarse. Fíjate que en mi caso no lo he escuchado. He visto muchos casos de rompimientos familiares por X o por Y, situaciones muy drásticas, muy fuertes. Pero así, hijo, no falta que tengan el tío, aunque sea en otra ciudad. Ajá, claro. No falta el primo, El que no abuelo, falta la algo. sobrina, Sí, sí, los sí. abuelitos. Y aunque a lo mejor no tienen una convivencia física en un mismo domicilio, en una misma casa, pero de tiempo en tiempo, pues voltean a verlos, ¿no? Decir, no, Sí, pues claro. allá tengo a mi abuelita. Y luego inclusive dicen a su mamá, luego inclusive cuando los Ajá. escuchas, se mueve a ver a mi mamá. Y tú dices, no, que tu mamita no está, ya falleció. Ah, es que es mi abuelita, porque fue para mí como una mamá. Sí, sí, tal Cuando cual. pues llegó la etapa de independizarse, ¿no? Pues y dijeron, pues volamos, no conciben, no se unen, no se unen en pareja, pero pues sí, aunque muy remotamente, la mayoría de los casos, pues llegan a tener un familiar muy, muy lejano. Muy, muy lejano. Pero bueno, mi opinión, audiencia, y con todo respeto, Sam, pues yo lo que creo que cuando hablamos de eso, pues yo creo que es muy nulo. Quizás nada más es un tiempo, adjudicarle. ¿no? Pues, podría ser. Fíjate que, ¿sabes en qué tipo de personas así se llega a reflejar, hijo? Las personas ya de la tercera edad. Que ya se quedó. Sí, que murió su cónyuge, Bueno, murieron pero ya sus experimentaron padres. lo que es. Pues ya la familia, recorrieron, ¿no? Sí, ya. Pues ya recorrieron, ¿no? Generalmente es en ellos. Alguien así en edad reproductiva y en edad así todavía, pues llamémosle de fuerza y de juventud, Muy dijo, difícil. es muy difícil, ¿no? Fíjate que ahorita pensando en ello, no alcanzo a recordar a alguien, porque te digo que por muy solos que estén, 2, 3 meses. generalmente se dan, y mira rápidamente, una vez de temporada en temporada en nuestras labores evangelísticas, en un tiempo cuando estábamos trabajando el evangelismo en el Hospital del Sur, el de Aguasanta, estábamos evangelizando, llegábamos todo el equipo, empezábamos a hacer la labor y entonces un matrimonio que iba dentro del equipo evangelizan a un señor ya muy grande de la tercera edad, pues que desafortunadamente andaba en la calle, ya nada más vivía en la calle. Entonces le empiezan a compartir, le empiezan a hablar y cuando yo en otra área de esa misma labor ya termino con ellos hablando, me dicen, no, pastor, pues en lo que le buscamos una casa hogar, un asilo, nos lo llevamos nosotros. Y le digo, ¿están seguros? No, de veras, pero piénsenla, no, de veras. Y se lo acaban llevando. Entonces, pues ya nos dimos a la labor de buscar un asilo, una casa hogar.
Y en los 3, 4 días que estuvo en la casa, no, hijo, pues ya sacó toda la verdad. Pues sí tenía familia, tenía esposa, tenía hijos y los negaba. ¿Y por qué crees que andaba en la calle? Por rebelde, porque no se quería sujetar, no quería tener responsabilidad, no quería tener nada. Y ya cuando la familia lo vio, lo empezó a indagar, no, pero resultaba que tenía todo. Hacemos el contacto con la familia y no, pues no lo quieran recibir. Y le oye, ¿pero por qué? Pues es que tú tienes responsabilidades y si sabías que puede haber repercusión civil, las autoridades pueden intervenir, te pueden obligar. Pues es que nosotros nunca nos hemos negado. Dice, tiene tantos hijos, aquí está su esposa, nunca nos hemos negado. Cuando vemos él se nos escapa. No. Él se va y lo que él quiere es andar ahí, nomás así como venadito en la sierra, solo, pero terminó teniendo su familia. Sí, La mayoría de los casos son así, y los ves así. En el tiempo que estuve bueno, yo soy del DF, soy originario del DF, hasta cuando estuve viviendo en el DF, hasta los 27 años de edad, ahí Dios me trajo para Puebla. Entonces, en un tiempo en mi preparatoria, hicimos labor por estudiar psicología, nos mandaron a hacer un trabajo en orfanatorios, y entonces al estar investigando y todo ello, nos dice una trabajadora social, miren, aquí tenemos chavos que aparentemente son huérfanos, no son huérfanos, esos chavitos los agarramos porque andan en la calle limpiando vidrios, haciendo esto, haciendo lo otro, y cuando los traemos y los investigamos y los metemos bien a un estudio, pues tienen papá. Hermanos, ¿no? Tienen papás, tienen familia. ¿Cuál es su problema? No quieren vivir bajo las órdenes y la regla de los papás. Y luego nos decían, mira, me acuerdo mucho un sociólogo que nos sentó como en un mirador. Estaban todos los chavos en el patio, tenían como un mirador para observarlos. Y nos empezaba a decir, mira, ¿ves a fulano, perengano, sutanito? No, dice, estos cuando ya no tienen sustento, ya se la vieron muy difícil, o empieza el tiempo de invierno. No, dice, estos ya hasta saben por dónde pasa la camioneta. Ya hasta se paran ahí como que es la parada de un microbús. Le hacen la parada para que se los traigan aquí, ya llegan aquí, se fortalecen, se alimentan, ya tienen un tiempo, pasa el frío. Vámonos. ¿Pies para cuándo? Entonces sí, es muy difícil, hijo. Bueno, hemos llegado a nuestra última pausa. Estamos ya por concluir. Antes vamos a preguntar algo muy importante y unas recomendaciones. Solamente recordarles, por favor, el algoritmo de YouTube, específicamente si nos estás escuchando o viendo en YouTube, de repente es un poquito especial ahí para recomendar contenido y más a canales crecientes. Entonces te pedimos, te incitamos de favor que puedas suscribirte, que puedas darle ahí un me gusta. Y si no te gusta también, dale lo que tú quieras dar. O sea, aquí estamos abiertos. El caso es que YouTube entienda que el video está siendo visto, que está llegando a mucha gente, para que pueda entonces empezar a recomendar más. Si tú lo compartes, también ahí envías el link a Instagram, a WhatsApp, quien sea. También YouTube lo puede detectar y puede dar entonces más visibilidad a este contenido que queremos que pueda alcanzar a más personas. Última recomendación, por favor, si nos quieres comentar, si nos quieres añadir algo, siempre con sumo respeto. Y ahorita esta última parte que vamos a abordar va a estar un poquito especial. Espero que no se nos destrampen ahí en los comentarios. Bueno, papel y boli. Ya hablamos del matrimonio, que es la base de la familia. Esperamos más adelante abarcar un poquito más de este tema. Uh-huh. De mientras, sí. Vamos ahí a sacar el audio. Vamos a empezar a grabar esta parte. Ok. Recomendaciones. Ajá. Es cierto que la Biblia, y usted mencionó incluso el pasaje de Efesios, sí, nos muestra el modelo ideal de una familia. Uh-huh. Es cierto también que una familia ideal es bastante complicado de encontrar, okay. Pero las existen. Ok. Para las familias, para los matrimonios que nos estén escuchando, quiero hacer esta parte. Uh-huh. ¿Qué puede recomendar para que puedan ser no la familia perfecta, uh-huh, pero sí por lo menos la familia que recomienda a Dios, uh-huh, para que obtengan todos los beneficios? Muy bien. Ok. Muy bien, hijo. Obviamente, indiscutiblemente, yo creo que familias perfectas no las hay. La gracia y la misericordia de Dios es muy grande. A mí Dios me llamó para estar dentro del ministerio pastoral, y pues cuando veo y observo todo lo que
Dios me ha permitido, pues digo, no me siento digno, sino que la gracia de Dios. Y entonces, dentro de la práctica del ministerio es a lo que quiero llegar, hijo. No he visto la familia perfecta, no he visto la familia ideal. ¿Qué es lo que Dios me ha dejado ver? Familias maduras. ¿Cuál es la parte esencial para que una familia pueda alcanzar los beneficios? Porque esos beneficios son bendiciones. Es la bendición, el beneficio es la bendición. Yo quiero rápidamente solamente mencionar lo que dice Deuteronomio 28, del 1 al 4, porque el Señor comenzó hablándole a su pueblo así: si oyereis atentamente mi voz y pusieres por obra los mandamientos y las ordenanzas que te prescribo hoy, acontecerá que entonces te alcanzarán y te vendrán todas estas bendiciones. Entonces, hijo, para que una familia pueda ser encauzada al propósito y pueda alcanzar las bendiciones dentro de ser una familia indiscutible e insustituible, es el caminar de acuerdo a la palabra para vivirla, para hacerla, para ponerla por obra. Y entonces, hijo, quiero mencionar lo que decíamos al inicio de esta entrevista, de este podcast, que es el que mencionó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, 24 hasta el 28, porque Jesús dijo: el que me oyere e hiciere estas palabras va a ser considerado como un prudente, que pone la roca como fundamento a su casa, porque vienen lluvias, ríos y vientos y le pegan, pero su casa no cae. Todas estas lluvias, tormentas, son las situaciones diarias, ¿no? Problemas, las adversidades. Lo que comentaba, las asperezas que de repente salen, las incomodidades. Indiscutiblemente. Todo. Indiscutiblemente. Entonces, ahí la familia lo que debe de tener muy decidido, muy convencido en su corazón, es que cada uno pueda llevar a cabo sus funciones y sus roles. Porque si yo lo hago, entonces la familia, como somos parte de la familia, al tener identidad, hijo, surge algo también por naturaleza, una carga por la familia. Lo que está pasando hoy en día es que inclusive la identidad en las familias se está perdiendo. No, pues mi papá quiere ser así, disculpen la expresión, pues va a ser su bronca. Yo me hago un lado. Entre parejas, ella quiere ser así, me hago un lado. Y lo que te decía hace un momento, ¿no? La sociedad se ha encargado de bombardear mucho la aventura amorosa. Ahora el matrimonio no me funcionó con X o con Y, me busco otra. No hay ningún problema. Y entonces surge ese modelo de familia que sí tenemos que mencionar, que se llama multiparental. Cuando hay más de dos jefes de familia, la pareja original se divorcia y los hijos un tiempo están con ella, con mamá, pero mamá ya tiene un nuevo novio, una nueva pareja. Están un tiempo con papá y el papá ya tiene ahora una nueva pareja y están en el inter, y entonces de ahí surgen las familias multiparentales. Bueno, la familia cuando camina con compromiso, algo que la iglesia, y sí quiero mencionarlo ya de manera directa a los que somos creyentes, es el tener un alto compromiso, un alto nivel de compromiso con la palabra de Dios. Miren, audiencia, Sam, algo que tenemos aprovechando este foro, aprovechando este podcast, claro. La iglesia tenemos que reconocer que está empezando a experimentar estragos porque comienza a golpearse a la familia cristiana. O sea, sí, lo que sí conozco sí son familias cristianas. Ahora, ¿qué es un cristiano? Uno que sigue y que vive conforme Cristo vive. Así es. Entonces, las familias cristianas empiezan a ser golpeadas. El nivel, y quiero decir esto no con un sentido legalista ni moralista, quiero decir esto con un sentido de sensibilizarnos todos, a tener una carga por mi familia, porque como se empiezan a perder identidades y sentidos de carga, la familia cristiana empieza a experimentar algo: divorcio. El divorcio está creciendo vertiginosamente dentro del pueblo cristiano. Empieza a crecer. 2, debido a la desconexión, empieza a observarse el fenómeno de la deserción. Los hijos cristianos ya no están experimentando una verdadera experiencia de salvación y de entrega y de rendición a Jesucristo.
¿Por qué? Porque los papitos hemos perdido la ubicación de orientarlos, guiarlos y conducirlos a tener su propia experiencia con Dios. Entonces pensamos que por haber nacido de padre que ya es cristiano, de mamá que ya es cristiana, pensamos que el hijo por una manera automática y como lo dicen ahora tan de moda los que utilizan las computadoras y todo ello, los sistemas por default, va a ser cristiano, ¿no? Mira, no, lo que voy a mencionar no es juicio. ¿De qué es lo que Dios nos ha permitido observar en la experiencia de la consejería y del cuidado de la iglesia? Que los papás estamos modelando mal. Los papás somos modeladores. ¿Qué modelamos? Una relación con Dios. Y cuando hay una relación con Dios, no modelas el carácter de una persona perfecta. Modelas el carácter de una persona que reconoce su necesidad de que Jesucristo lo cambie todos los días de su vida. Nunca vamos a llegar a la perfección hasta que Él nos lleve al cielo. Cuando ya sea que te toque el cumplimiento de tus días o de repente nos toque ya presenciar el arrebatamiento de la iglesia, en ese momento cuando ingresemos al tercer cielo, en ese momento estará la perfección en nuestras vidas. Entre tanto que no, y caminemos sobre este planeta Tierra, tenemos que reconocer algo. Como humano, como naturaleza humana, soy susceptible a cometer faltas y errores. Entonces eso se llama reconocimiento de la dependencia de Dios. O sea, si yo tengo una relación con Dios verdadera, yo tengo una dependencia con Dios, una relación con Dios en la que me procuro cuidarla, mantenerla, cultivarla, edificarla y crecerla, indiscutiblemente mi vida va a producir algo, fruto de cambio, fruto de transformación. A eso añádele que tienes que tener una buena relación con tus hijos. ¿Para qué? Escúcheme muy bien, audiencia. Papá y mamá tenemos que ocasionar, provocar que a nuestros hijos se les antoje ser cristianos. Tal cual. Sí, porque el problema es que ahora la iglesia también está viviendo una doble moralidad. Sí, empiezan problemas de que, bueno, ¿por qué lo voy a hacer si tú estás peor, no? Voy a tocar algo muy fuerte. Audiencia, quiero que usted escuche con mucha apertura en su corazón y temor. Me tocó ver una serie, ahorita está de moda, ¿no? Cuando tienes un rato ahí, pues te pones tu plataforma, ¿no? Sí. Vas con tus hijos y, oye, ¿qué ves o qué usas, no? Y, mira, papá, ahora uso el HBO y todo ello, ¿no? Sí, Entonces, sí. una vez con mis hijos, estábamos en familia, una tarde en familia, y lo que vemos, y entonces me dice mi hijo Isma, mira, papá, quiero que veas, ¿qué piensas tú de esto? La plataforma HBO tiene una serie en donde se enfocan en hablar de la vida, de la situación personal, testimonial de Jesse y Joy. Sí. Yo creo que todos los conocemos. Sí. Bueno, cuando empecé a ver esa serie, resulta, y no lo digo con el ánimo, tuve que mencionar sus nombres porque es algo que tiene que conocer la iglesia. Ellos resultan que son hijos de pastores. Sí. Creo que su iglesia estaba en el DF. Y entonces, pues al estar en la actividad ministerial, por lo general, todos los hijos de pastores se involucran en la alabanza, pues debido a la escasez, ¿no? de servidores en esa área, ¿no? Entonces los hijitos de los pastores, ¿qué es lo primero que toman? Y si tú eres hijo de pastor, me estás oyendo, no te estoy desanimando, quiero pedirte que lo valores y que lo cuides porque es la manera de cómo le puedes ayudar a tu papá, ¿no? Claro. A tus padres. Bueno, el caso es... Antes de avanzar, sí. Esta situación, Sigo. para la gente que no está dentro del organismo de la iglesia y entendiendo lo que estamos diciendo, hay funciones dentro de la iglesia que se cumplen, hay veces en las que no se pueden suplir del todo, como Es una correcto. de las áreas es la música, y pues ahí el hijo del que dirige la iglesia, de este caso de un pastor, sacerdote, como lo quieras llamar, pues toma ese lugar. Suple, ¿no? Adelante, Sí, sí. suple ese lugar. Ahora, ellos son, entonces, hijos de pastores, empiezan a desarrollar, a aprender, a asimilar y desarrollar el ambiente de aprender música y canto y empiezan a ministrar en la iglesia. Dicen ellos en su testimonio que entonces llega un congregante y los oye, cuando ya habían desarrollado un buen nivel, los oye y le dicen a su papá, el pastor, si tus hijos fueran al ámbito profesional del medio artístico, tus hijos la pegarían, porque cantan muy bien y tocan muy bien. Y desafortunadamente el pastor, que era su papá, toma el consejo al revés. Le hace caso, ¿no? De decir, no, pues
Ese no es nuestro ámbito, ellos aprendieron para servirle al Señor. Toman el consejo al revés y el papá los incita pues a que audicionen y se va dando la situación de que van quedando, ¿verdad? Les dicen, ¿sabes qué? Tenemos productor, te vamos a abrir campo, y a los dos les abren campo y se hacen famosos. Entonces ellos afloran muchas situaciones muy delicadas que desafortunadamente lo que observaron y vieron, principalmente a través de la vida de su papito, desanimó, quitó el ánimo, la motivación y la convicción de consagrarse a Dios. Y entonces les pasó al revés, de estar en la iglesia, caminaron hacia el mundo. Y ahora en este tiempo, aunque ellos dicen ser cristianos y dicen que conservan sus valores y sus principios, están pasando por situaciones muy fuertes, muy drásticas. El riesgo y el punto al que quiero llegar es que la iglesia diga, si a ellos les pasó, entonces es normal que a mí me pase. Ese es el problema. Y no solamente la pareja de hermanos, porque ellos son consanguíneos, son hermanos, no solamente ellos, te puedo mencionar a varios que están en el liderazgo, que están en una preeminencia para el pueblo de Dios. ¿Qué es preeminencia? Pues los que estamos encargados a dirigirlo. Claro. Y entonces se viene a dar un mal modelo, se viene a dar un mal ejemplo que se asocia así. Si él que está al frente de una congregación, si él que está al frente de un ministerio, si él que está participando dentro de esto está teniendo esta conducta y este estilo de vida, entonces lo podemos hacer. Y entonces eso que está dando mucha fragilidad a la iglesia, porque los matrimonios se están desquebrajando, los hijos se están desertando, y la situación de la iglesia es que está perdiendo fuerza, presencia, influencia, y ya no va a haber diferencia en muy poco tiempo si seguimos así en qué es la iglesia y qué no es la iglesia, porque va a ser igual. A todos los que están ahí en preeminencia de dirigir la iglesia y han caído en situaciones que conocen que no deben de caer, un saludo, porque nos han hecho una chamba muy buena, pero eso es cierto y es muy terrible, porque no solamente llega ese pensamiento, sino también de decir, pues si yo estoy peor, mejor me quedo así, ¿no? Sí, o sea, entonces el peligro es, tenemos que sensibilizarnos, volvernos a Dios, quitar la doble moral y ser transparentes con nuestros hijos. Mira, así como te di este ejemplo de una actitud negativa, te quiero dar el ejemplo de una actitud positiva, porque él lo dijo públicamente. Él lo dijo públicamente y te voy a dar el testimonio, bueno, te voy a compartir nada más referencia, porque ni es testimonio. Juan Carlos Alvarado. Juan Carlos Alvarado, cuando inició su ministerio en la década de los 80, porque mira, Juan Carlos Alvarado, dentro de otros muchos más, y Marcos Witt, yo tuve la bendición de verlos, observarlos. No los conozco, no tengo la bendición y el privilegio de conocerlos personalmente, pero pude observar y ellos fueron un punto de transición. Cuando la música cristiana fue restaurada y tomó otra faceta, ellos dos fueron ellos fueron icónicos, un ícono para la restauración. Juan Carlos Alvarado en su momento desafortunadamente experimenta el divorcio. Él se divorcia, fue una situación muy dolorosa, pegó mucho. Viene el tiempo de pandemia 2020 y él casi muere en pandemia. Y Dios le empieza a hablar en ese tiempo y entonces se empieza a restaurar su vida. Y entonces él regresa a Dios, le pide perdón a Dios, se arrepiente, arregla su situación y ahorita está incursionando nuevamente en el ministerio. Y él dijo eso, mira, lo que nos hace falta es pues regresarnos a Dios. Yo me dejé llevar, el ambiente me impulsó, me arrastró, perdí el enfoque. Llegó el tiempo donde yo ya no fui capaz de sobrellevar tanta situación que descuidé, que no estuve al pendiente, me golpea, caigo. Y cuando viene la situación de pandemia y Dios me empieza a hablar, porque dice que el tiempo que estuve enfermo, él volvió a recuperar mucho su comunicación con Dios y empieza a oír mucho la voz de Dios y entonces él se restaura. ¿Y cuál es la situación? Confesarlo, arrepentirse y tener una nueva actitud. Entonces, esto es lo que debemos de tener en la iglesia, una situación en donde nosotros consideremos mucho con temor y temblor delante de Dios el que la primera empresa que Dios nos ha dado se llama familia. Inclusive los que estemos en el ministerio, si tú estás en el ministerio, en el nivel que sea, en el tiempo que lleves, tu primera iglesia es tu familia.
Tu primer iglesia es tu familia, y entonces ahí empieza la reciprocidad, porque cuando con la familia natural trabajamos con honestidad, con compromiso, con entrega, con convicción, nos esforzamos y nos metemos a buscar el rostro de Dios y nos mantenemos en nuestros principios, a medida que hagamos eso va a alcanzar a la iglesia. Cuando una familia camina en el orden de Dios, sí, porque entonces la familia no natural debe de tener el mismo principio para vivirlo con su familia espiritual. Porque ¿sabes qué está pasando ahora en la iglesia? Se da el fenómeno del vagabundo. Pues al pastor no le gusta esto, al pastor me pide esto, el pastor me exige esto y el pastor me dice esto. No, pues a mí ya no me agrada esta iglesia. Vámonos a la que sigue. Y no estamos dando cuenta de que le estamos sustrayendo dignidad al cuerpo de Cristo. Entonces, la familia natural nos da la pauta para tener un compromiso con la familia espiritual. Yo lo estoy enseñando en la iglesia y yo le digo a la iglesia, a ver, ¿quién de ustedes tuvieron oportunidad de escoger a sus hijos? A ver, yo les digo a la iglesia, a ver papá, usted le llegó el Espíritu Santo con un catálogo y le dijo, a ver, mire, cómo lo quiere, ojitos azules, guarito, robusto, acá, mire cómo lo quiere, con mucha inteligencia, cómo lo quiere. Nadie le dio, ¿verdad? A ver, hijitos, ustedes cuando estaban en la panza de su mamá, ¿quién les dijo cuando iban a venir al mundo? ¿Quién les dijo? A ver, escógete una familia. A ver, mira, tenemos por acá la familia Bush, tenemos por acá la familia Trump, ¿verdad? Nadie te dio a escoger. No, nadie te dio a escoger. ¿En dónde llegaste? En lo que dice la palabra de Dios, 1 Corintios 12:18. Mas ahora los miembros está puesto como Dios ha querido. Es donde Dios lo ha designado. Entonces yo le decía, bueno, si no escogiste, a ver, ¿quién hijo de familia pasa aquí al frente? Porque fíjese que le voy a cambiar al papá, le voy a cambiar a la mamá, le voy a dar un papá y una mamá mucho mejor, tienen pachocha, tienen dinero, te van a cumplir tus antojos, te van a cumplir tus caprichitos, y mira, vente para acá, te cambio tu familia. Nadie, no, seguro. A ver, fulano, te cambio tu papá. No, ¿qué pasó? Bueno, de perdida te cambio el apellido, ¿no? Tienes una... No, pues sí tengo. ¿Cuál apellido? Pues el de mi papá. Te lo cambiamos. Vente para acá, te lo cambio. No, pues no. A ver, papá. Véngase, le va a cambiar un hijo. Le va a salir mucho mejor. No le va a rezongar. No le va a desobedecer. Órale, se lo cambio. No. ¿Y por qué no? Porque es mi hijo. Pero se le voy a dar uno. No, porque pues es mi hijo. Entonces, ¿por qué? Si en lo natural no lo cambias, ¿por qué en lo espiritual sí cambias a la iglesia? ¿Por qué en lo espiritual entonces sí cambias a tu pastor? Entonces, ¿por qué en lo natural, por qué en lo espiritual a tu iglesia no te quieres esforzar ni te quieres comprometer, no? Oye, entonces, pues la familia es tan importante, ¿por qué? Porque es el peso de todo. Y entonces, aquí quiero ir ya que concluyamos, porque dice entonces Mateo 7:28, y cuando terminó Jesús de enseñar, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñó como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Y quién era un escriba? Vamos a definirlo como un religioso. ¿Y quién es un religioso? El que dice pero nunca cambia. Yo puedo tener un léxico bíblico. Yo puedo tener, inclusive en mi carro puedo venir oyendo el de hay un rey. Hay un rey, Cristo. Sí. Inclusive puedo traer mi pescado. Pero si mi manera de vida no es la que no alinea y no denota que verdaderamente vivo como Cristo vive, pues entonces soy un religioso. El problema es tu familia se debilita porque no haces lo que dices, pero la familia se fortalece cuando vives de acuerdo a lo que dices. Ese es el meollo. Familias, ¿qué tengo que hacer? Comprometerme con la palabra. En la iglesia no tiene nada de malo. Ahora, yo escucho voces en la iglesia. O sea, la iglesia universal. Claro. No la iglesia local. Es que es mucha enseñanza. Por ejemplo, en nuestro caso local, no, pues desde las 9 hasta las 4 de la tarde, oye, no inventes. No, el problema no es la enseñanza. El problema es la falta de compromiso para vivir la palabra. A mí la Biblia me enseña, Hechos 5:42, y todos los días por el templo y por las casas no dejaban de enseñar y de predicar a Cristo. Resultado, en ese tiempo la iglesia la respetaban, la reconocían y hasta la temían. Las familias estaban en el plan y en el propósito de Dios. Sí. Se pierde el compromiso, entonces se empiezan a aligerar, se relaja la santidad, se relaja el compromiso con la palabra, pues ahí nos la vamos llevando. Resultado,
una iglesia pobre y una iglesia sin poder. A nada de ser una burla, ¿eh? Con todo respeto lo digo y tenemos que tener mucho cuidado. Con mucha sensibilidad, se me está yendo la palabra, mucha discreción. Esta frase, la verdad es de que ya hablando en términos de ese estilo, es que estamos a nada de que la sociedad nos tome por loco, o sea, no en el sentido de que, no en el sentido de, no sabe lo que hablo, sino de que, pues, este cuate ya, o sea, ya ni le escuches, no le hagas caso, o sea. Desafortunadamente sí, ¿no? Entonces, segunda conclusión, si tú eres miembro en tu familia, comprométete con ella. Siente carga por tu familia, siente carga por tu padre, por tu madre. Si eres hijo de familia, siente cargo por tus hermanos. Contribuye, porque siempre queremos dar, recibir. No, es que a mí me tienen que entender. ¿Por qué hay una generación de cristal? Pues porque ahora exigen comprensión. Cuidado, y ahora te chancles a un niño. Sí. ¿Por qué? Porque hasta se la sabe, ¿no? Me tocó un caso en la iglesia. Le aventaron el DIF a la hermana. No puede ser. Antes me acuerdo que tenías que cuidarte cuando pasaba la camioneta porque se te veía afuera. Y fíjate que de veras que Dios fue muy bueno, ha sido muy bueno conmigo. A mí me tocó ese periodo de transición, sí. O sea, verlo. Porque cuando, de veras que la prepa, mira, si tú me preguntas, ¿qué etapa de tu vida fue la que te marcó tanto? Fue la prepa. Porque en la prepa, hice lo que no había hecho antes. Y me dio la plataforma para que la gracia de Dios pudiera ser encauzada y canalizada para lo que Dios me llamó a hacer después. Y en la prepa me tocó estudiar psicología. Y yo decía, psicología, no voy para esa área. Yo quería estudiar físico, matemáticas. Y entonces a la de a fuerzas me hicieron estudiar psicología. Cuando estudié psicología empezaba la diseminación de lo que hoy está pasando y se le llamaba educación progresiva. ¿Y sabes qué se llama la progresión progresiva? Decían, los papás no tienen autoridad sobre los hijos, solamente son moderadores y guías para que cuando ellos lleguen al momento de valerse por sí mismos, los dejen que ellos tomen sus propias decisiones y se encaucen por sí mismos. Y eso es lo que está pasando ahorita. Uh-huh. La educación progresiva llegó tan a arraigarse, ahora ya no le llaman así, ahora la están disfrazando. Primero la metieron para que hiciera el efecto con el cual la propusieron. Ahorita ya no le llaman así. Ahora ya nada más es porque papá y mamá no puede aplicar castigos corporales. Papá y mamá no puede inhibir sus derechos de los niños porque perjudica el desarrollo de su personalidad. Resultado, gente que no tiene disciplina, que no conoce corrección. Ni identidad. Que no tiene identidad, que no tiene principios. El otro resultado, una sociedad que se está adoleciendo. En la iglesia local tenemos la oportunidad de tener a varios maestros y maestras de escuela de diferentes niveles, secundaria, primaria, hasta tenemos maestros de universidad. A todos les hago la pregunta, ¿qué sucede? Los chicos están incontrolables, ya no reconocen ni autoridad ni el mayor recato y el problema es que si yo reporto a un niño y su papá viene, el culpable soy yo, al que ya no le llama la atención es al niño. Si vienen en contra de mí, casi como maestro para darme una reprimenda, golpearme o decirme, oye, ¿qué te pasa con mi hijo? Y entonces, ahora el tercer problema. Ve el caos que la gente tiene. Inseguridad, violencia, feminicidios, genocidios, patricidios. ¿Por qué? Porque no hay un recato, porque no hay un temor, porque no hay un principio, porque no hay un límite. Por eso dice la Biblia en Lamentaciones 3, ¿no? Bueno le es al hombre llevar desde joven el yugo, porque encausa la conducta. Entonces la familia es el lugar en donde Cristo se tiene que formar en todos, empezando por papá. Sí, papito debe ser el primero. ¿Qué es lo que notas cuando vamos a la congregación, por ejemplo, una reunión de oración? Pues las mujeres por excelencia. Yo ahorita, gracias a Dios, ya se enderezó el encauce en la iglesia local. Cuando tomé el grupo de varones, tenía yo 3 varones. ¿Sabes cuántas mujeres estaban abajo? ¿Cómo 20? Y yo con 3. No, pues cuando ya al fin del culto, pues ya estábamos nosotros hasta arriba. Yo hasta bajaba con mi bolsa de papel como el Silvestre. No sé si han visto esa caricatura del gatito que se ponía su bolsa. Bien apenado. No digan que estamos aquí. Entonces, pasando por papá. Mamá, tomas tus roles. Mamá, ten mucho cuidado con lo que el mundo está diciendo. El empoderamiento de la mujer es una mentira del diablo.
es una mentira del diablo. Ten cuidado, o sea, tú eres exactamente igual a tu esposo en capacidades, en habilidades, y no tengo duda que puedas tomar un liderazgo. Pero tus funciones son distintas. Tus funciones son el de que tú te sujetes, porque el hombre es primero llamado a sujetarse. Así es. Claro. No. Entonces, si hay un hombre que vive de acuerdo al perfil de Dios, no hay ninguna mujer que en su sano y coherente juicio se niegue a sujetarse a un hombre Es que verdad. va a ser justo, recto y ecuánime, porque va a caminar como Jesucristo Así camina. es. Y hijitos, honrarás a tus padres para que te vaya bien y seas de larga vida. Pregunta, ¿por qué le hizo a Dios así? Porque papá y mamá lo representamos a él en la casa. O sea, papá y mamá representamos a Dios en la casa. Por eso, esa fue la función que Dios le dio a los padres. Y siguiente conclusión, si en casa se cumplen los roles, va a haber una correcta identidad. Ok. Si en la casa se cumplen los roles, entonces va a haber una completa identificación, por lo cual, a medida que un individuo tiene una correcta funcionalidad en su casa, a medida que se va a formar un criterio de Dios. Si su casita, su familia, camina con transparencia y muestra un compromiso con la palabra, el hijo va a tener una asociación en su mente. Así es. La palabra sí funciona. Sí. Sí, yo veo que mis papás a veces pasan las de Caín, pero también tienen la suficiente capacidad de humillarse, de buscar a Dios, y cuando veo, todo está en paz y todo está estable. Esto sí es por aquí. Entonces el hijo que va a decir, lo que mi papá me dice y mi mamá me dice, sí me funciona. Sí. No, Sí. hombre, qué tremendo. Muchos temas que surgieron. Para despedirnos, muchas gracias, pastor, otra vez por No, aceptar la gracias a invitación. ustedes. Les No, tengo, pues gracias a ustedes. tengo una buena noticia para los que se quedaron hasta acá, y es de que si a ustedes les gustó cómo nos expuso el tema Pastor Noé, les tengo una gran noticia, y es de que él es uno de los panelistas principales, lo va a ver recurrente aquí en El Cambio. Hay muchos temas que tocar, tocamos tema del matrimonio, próximas sesiones vamos a abordar. Estamos ahorita trabajando con el matrimonio porque nuestro interés es el núcleo familiar. Primero matrimonio, luego hijos y luego Sí. todo lo que rodea. Entonces ahorita te invito que te suscribas para que estés atento, porque si el de hoy no te cayó, pues ¿qué crees? El de la siguiente semana te va a pegar doble. Entonces, sin nada más que decirles, más que agradecerles, síganos sintonizando. Estamos a su disposición. Los esperamos en el próximo episodio de El Cambio.